Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa María Rodríguez, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú. El área es Psicología Escolar, a cargo de la profesora María Julia Montezuma, y el tema, trastornos del desarrollo neurológico, específicamente mi tema, trastorno de ansiedad social en el contexto escolar. ¿Cómo podríamos definir los trastornos del neurodesarrollo? Como un grupo de condiciones heterogéneas que afectan el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Se caracteriza por un retraso o alteración en la adquisición de habilidades de diferentes dominios del desarrollo como el motor, social, el lenguaje, la cognición y por supuesto el aprendizaje. Clasificación. El DSM-5 tiene una clasificación específica para los trastornos del neurodesarrollo. Los clasifica en 5 categorías. Trastornos del desarrollo neurológico incluye el trastorno del autismo, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, TDAH, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos de la comunicación y los trastornos del movimiento. Asimismo, los trastornos de la capacidad intelectual, que se caracterizan por un funcionamiento intelectual significativamente por debajo del promedio, limitaciones en dos o más áreas del desarrollo adaptativo, como puede ser la comunicación, las habilidades sociales, la independencia personal y la responsabilidad. Esto tiene que ver, como se dijo ya, con los trastornos de las capacidades intelectuales. El tema, trastorno de la ansiedad social, ¿cómo lo definimos? Con sus siglas TAS, es un trastorno de ansiedad común que se caracteriza por el un miedo intenso y persistente a situaciones sociales. Asimismo, estos criterios se manejan a través de unos criterios. Esos criterios tienen que ver con eh, las ciertas características que el paciente o el consultante tiene para que se cumpla este trastorno como tal. Miedo o ansiedad intensa en unas situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, como mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado, por ejemplo, comiendo y bebiendo, y actuar delante de otras personas, dar una charla, exponer, entre otros. Tenemos que el individuo tiene miedo a actuar de cierta manera y mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, que lo humillen, avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. También acá podemos hablar acerca del bullying, ese que puede sufrir la persona. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Nota, en los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar a través del llanto, de las rabietas, de quedarse paralizado, de aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. Hay muchos que les da por reírse, otros les da como temblor, otros, bueno, lo he vivido porque soy docente y trabajo con estudiantes y han pasado por estas situaciones, pues. Las situaciones sociales se evitan o resisten con una marcada, con un miedo o ansiedad intensa. Otro característica es el miedo o la ansiedad, son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. Bueno, esos son lo que siente la persona, ¿no? Que de repente no puede
de repente no sea así como la persona se lo imagina, pero ella siente y vive eso, un trastorno. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente de 6 o más meses. Por supuesto, a veces eso se extiende por no solamente en meses, en años. El miedo o la ansiedad, evitación, causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Bueno, dependiendo de la persona, ¿no? En este caso, el niño que estamos hablando, la parte escolar, es el que en las exposiciones, comer ante otros, hablar, que se sienta observado, eso lo afecta negativamente. Ahora, si es un adulto, pues tiene que ver con la parte laboral, si estamos hablando ante un público o tenemos una charla específica, X. El miedo, la ansiedad o la habitación no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, ni otra afección médica. Bueno, como lo dice allí, el miedo no tiene que ver con ninguna de estas características mencionadas. El miedo, la ansiedad o la habitación no se explica mejor, no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o el trastorno del espectro del autismo. Si existe otra afección médica, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración de vida, quemaduras o lesiones, el miedo, la ansiedad o la evitación. Especificación de la gravedad. Bueno, este síndrome es clasificado de acuerdo a la gravedad o si es leve, si es moderada o severa, según el grado de afectación en el funcionamiento del individuo. Ejemplo, en el contexto escolar, tenemos un estudiante con TAS, puede tener miedo a hablar en clase, participar en actividades grupales o hacer presentaciones frente a sus compañeros. Esto puede afectar negativamente su rendimiento académico y su desarrollo social. Eso es correcto, como les dije, lo comenté, ya lo he vivido mucho de estudiantes y incluso con estudiantes de grados superiores, estamos hablando de quinto y sexto año, se ponen fríos, se paralizan, gente que se les baja la tensión, o se pegan del pizarrón, o bajan la cara, no ven a los lados, bueno, entre otros. ¿Cómo se lo podemos abordar? El abordaje del trastorno social en el contexto escolar debe ser individualizado y considerar las necesidades específicas de cada estudiante. Puede incluir terapia cognitiva conductual, técnica de relajación y habilidades sociales. Bueno, acompañarlo durante todo el proceso, no solamente en esta parte, sino acompañarlo siempre y hacerle entender que superar, pues, esta patología. Tengan ustedes muy buenas